Me permito ahora ofrecer la palabra a la distinguida representante de los Estados Unidos. Good morning. Buenos días. Ante todo, deseo empezar expresando las condolencias de los Estados Unidos a nuestros hermanos y hermanas en Argentina y Bélgica que han sido víctimas de un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York. Y mientras nuestros corazones sufren, nuestra determinación es firme. Esta es nuestra ciudad, aquí es donde nos reunimos, trabajamos y tenemos que ser lo suficientemente fuertes para que sepan que el terrorismo no va a vencer. Si nos unimos, podremos derrotar el mal. Muchísimas gracias por sus condolencias y su apoyo y los buenos deseos que se han expresado aquí, que agradecemos. El régimen cubano durante años ha utilizado el debate de la Asamblea General como objeto para distraer la atención del mundo de la destrucción que ha traído a su propio pueblo y a otros en el hemisferio occidental. Aún durante la crisis de los misiles en octubre, cuando la dictadura de Castro permitió a la Unión Soviética instalar de forma secreta cohetes nucleares en Cuba, el régimen cubano y sus aliados soviéticos argumentaban que esos cohetes no eran la verdadera amenaza a la paz, sino el descubrimiento de los Estados Unidos de la existencia de estos cohetes. En aquel momento el embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo que Cuba había apuntado el dedo a sí mismo. Dijo, y cito, es la primera vez que escucho decir que el crimen no es la causa, sino el descubrimiento del crimen o del delito, y que la amenaza no son los cohetes nucleares de Cuba, sino el descubrimiento y las medidas que se han tomado para evitar este emplazamiento. Hoy el gobierno de Cuba continúa su represión contra el pueblo cubano y de cumplir las condiciones de una sociedad libre y justa. Nuestra responsabilidad es con el pueblo cubano y ayudarlo a determinar su propio futuro. Por eso cada año esta asamblea pierde su tiempo al examinar esta resolución y Estados Unidos se ve sometido a todo tipo de reclamaciones ridículas para distraer la atención de un régimen que es responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Pero Estados Unidos no va a dejarse distraer. No vamos a detener nuestra acción por un futuro mejor para el pueblo cubano. Por esa razón y por la ocasión número 25, vamos a votar en contra de la resolución. Hace un año, Estados Unidos se abstuvo al votar en esta resolución. El argumento era que la continuidad del bloqueo no aislaba a Cuba, sino que de hecho aislaba a los Estados Unidos. Es cierto que nos hemos quedado solo en la oposición a esta resolución. Sin duda, habrá quienes no entienden por qué mantenemos una posición tan opuesta 12 meses después y cómo podemos haber aceptado la resolución el año pasado y oponernos genéricamente este año. Para aquellos que están confundidos en cuanto a la posición de los Estados Unidos, permítanme ser clara. Es nuestro derecho, bajo nuestra Constitución, el pueblo americano se ha pronunciado. Ha escogido un nuevo presidente y ese nuevo presidente ha escogido un nuevo embajador ante las Naciones Unidas. Mientras el pueblo cubano se le sigan violando sus derechos humanos y libertades fundamentales y el comercio con Cuba apoye un régimen dictatorial responsable de negar estos derechos, Estados Unidos no ve aislamiento en este salón ni en ninguna otra parte. Nuestros principios no se cambian, están consagrados en nuestra Constitución
Constitución, así como en la Carta de las Naciones Unidas. Mientras seamos miembros de las Naciones Unidas, respetaremos los derechos humanos y las libertades fundamentales que los Estados miembros de este organismo se han comprometido en proteger, aun cuando nos quedemos solos. La resolución ante nosotros tiene por fin poner fin a la necesidad al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Pero seamos honestos, esta Asamblea no tiene la facultad para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos, que se radica en las leyes de los Estados Unidos. Lo que está haciendo la Asamblea General hoy y lo que hace todos los años es un teatro político. El régimen cubano está enviando el mensaje incorrecto al mundo de que el triste estado de su economía, la opresión de su pueblo y la exportación de su ideología destructiva no es su culpa. Y en el espíritu de enviar mensajes, quisiera dirigir mis comentarios al pueblo cubano. El pueblo americano apoya enérgicamente su sueño de vivir en un país libremente, donde puedan tener acceso a la Internet, donde puedan desarrollar a sus familias. Sabemos que muchos de ustedes tenían esperanzas en las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Esa posición no ha cambiado. Nuestra amistad y buena voluntad hacia el pueblo de Cuba siguen tan fuertes como siempre. Lo que probablemente no sepan es que su gobierno respondió a este gesto de buena voluntad, no uniéndose al espíritu en el que se ofreció, sino expandiendo sus detenciones políticas, las violaciones contra aquellos que piden mayor libertad económica y política en Cuba. Ustedes no lo saben porque el gobierno no les permite saber. Es que existen informes de más de 10.000 detenciones políticas en Cuba en el 2016. Esto es un incremento masivo en los últimos años. Esperábamos que nuestro llamado a su gobierno hubiese tenido aceptación, pero su gobierno censura a los periodistas independientes, de forma que el gobierno sea el único ganador. Ha exportado esta ideología destructiva a Venezuela, le ha dicho a los regímenes cómo silenciar a los periodistas y cómo empobrecer a los pueblos. Millones de venezolanos no pueden hacer o se les niegan sus derechos básicos. Están tratando de engañarlos pensando que ustedes tienen una voz en unas elecciones que no son realmente libres. Los resultados se determinaron antes de que se emitiera el primer voto. Cuando Estados Unidos se abstuvo sobre esta resolución el año pasado, su decisión se explicó y cito: reconocemos que el futuro de la isla está en manos del pueblo cubano. Hay una crueldad en esa declaración que siento profundamente. Lamentablemente, el futuro de Cuba no está en manos del pueblo, sino en manos de sus dictadores. El Estados Unidos se opone a esta resolución y mantiene su solidaridad con el pueblo cubano en la esperanza de que algún día serán libres para escoger su propio destino. Tal vez estemos solos hoy, pero cuando llegue el día de la libertad para el pueblo cubano, y llegará, estaremos alegres con ellos de forma libre. Gracias.